Vale la pena recordar lo que aproximadamente 4 años atrás Nicolás Maduro le ha dicho al presidente Nayib Bukele frente a una multitud. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Escucha atentamente lo que Nicolás Maduro le ha dicho al presidente Nayib Bukele hace aproximadamente 4 años. Pelele, mequetrefe y traidor. Esto tras Bukele haber expulsado a diplomáticos venezolanos en El Salvador. Lo que Bukele le ha respondido luego a Nicolás Maduro lo ha humillado por completo. Pero veamos primero lo que Maduro le ha dicho a Bukele y luego cómo Bukele le responde. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secarás, Bukele. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro es un presidente electo por el pueblo. Y el señor Guaidó es un presidente, es una persona impuesta. No se puede reconocer ese gobierno. Bukele esperó su momento tranquilamente y en una conferencia de prensa le respondió y así lo destrozó en tan solo unos minutos. El día que Bukele le destrozó totalmente a Maduro y el tiempo le dio la razón. Seguimos con Merlin del Cid de CNN. Presidente, buenas tardes. Como usted decía al inicio, han pasado varias cosas y por eso tengo 3 preguntas puntuales. Uno, ¿qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos y que se estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos? 2, si me confirma si va a China. Si es así, ¿cuándo y cuál sería el objetivo de la visita? Y también me gustaría saber si reconoce usted el triunfo de Evo Morales en Bolivia por las condiciones en las que se dio el recuento de votos. Bien, en el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Dijo: de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales. Tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN.
Pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio un par, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien... Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba a carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque, ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro, teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos? Nuestra moneda es el dólar. La mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. La mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, y uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. En el caso de El Salvador, nosotros lo que tenemos es un gobierno que trabaja para su pueblo. Cuando yo fui a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a Nueva York, y salí de mi reunión con el presidente Trump, estaba afuera un grupo de salvadoreños tepecianos del otro lado de la calle, la policía no los dejaba pasar. Entonces yo crucé la calle, me salté la barda y me empecé a saludarlos a ellos. Y me dijeron, presidente, necesitamos ayuda. En unos meses nos van a sacar, nos van a deportar. Y aunque nos quedemos y no nos logren deportar, no vamos a tener permiso para trabajar. Uno me decía, yo tengo una hipoteca de mi casa, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Uno me decía, yo tengo un negocio, ¿cómo voy a hacer? Lo tengo que vender. Y no tengo tiempo para vender, lo voy a tener que rematar. Otro me decía, en mi trabajo es mejor que me vaya porque mi permiso de trabajo se termina en diciembre. Y entonces nosotros, todo el mundo decía que era imposible, que no se podía. Yo incluso, para ser sincero, pensé que iba a ser
si no imposible, porque nada es imposible para Dios, pero muy, muy difícil. Empezamos a trabajar y logramos, llámenlo como lo llamen, que se extendiera un año hasta el 4 de enero del 2021 y además un año adicional para los salvadoreños, en el peor de los casos, que se perdieran los juicios. Yo digo, hombre, gracias a Dios se logró eso. Gracias a Dios se recuperó la ayuda de los Estados Unidos. Gracias a Dios bajaron la alerta de viaje para que puedan venir turistas a El Salvador, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que toman de referencia la alerta de Estados Unidos. Y entonces, nuestros 3 millones de compatriotas en Estados Unidos sé que lo agradecen. Los millones de salvadoreños que reciben remesas sé que lo agradecen. Y todos los demás, lo agradezcan o no, deben de entender que es vital para nuestra economía. Si Estados Unidos nos pusiera aranceles mañana y dijera, bueno, así como le pusieron a China y le pusieran 25% de aranceles, perdemos 80,000 empleos en una tarde. ¿Y qué pasa con esas 80,000 familias? Entonces, lo que tenemos en El Salvador es un gobierno que trabaja por los salvadoreños. Y por eso necesitamos fortalecer, y lo hemos hecho, y le hemos dado vuelta a 180 grados a las relaciones con Estados Unidos, pero no solo hemos fortalecido las relaciones con Estados Unidos, hemos fortalecido las relaciones con México. México ya nos dio, dijeron que eran 30, pero nos enviaron 31 millones de dólares para el proyecto Sembrando Vida. Ya estamos negociando otro compacto de ayuda para continuar el proyecto Sembrando Vida de México. Hemos fortalecido las relaciones con México. He ido ya en 2 ocasiones oficialmente a reunirme con el presidente de México. Me he reunido otras veces con el canciller Ebrard aquí en El Salvador, incluso cuando lanzamos el programa. Hemos fortalecido relaciones con países, por ejemplo con Colombia, que tiene varias empresas aquí en El Salvador. La Unión Europea había cancelado la ayuda a El Salvador. Y aquí vino la representante de la Unión Europea a decirlo en una conferencia que tuvimos ahí en el Salón de Honor. Y ella dijo, la cancelamos porque en el gobierno de Mauricio Funes transfirieron fondos de la cooperación europea para la partida secreta del expresidente y ya sabemos para qué usaron el dinero de la partida secreta. Entonces ellos nos dieron la salvedad que éramos un nuevo gobierno y nos dijeron, hagamos una cosa, si ustedes se comprometen a no utilizar fondos de la cooperación para la partida secreta, nosotros reanudamos la cooperación. Y nosotros dijimos, no solo vamos a hacer eso, aparte de hacer eso, vamos a cumplir una promesa que le hicimos a los salvadoreños de que vamos a eliminar la partida secreta. Y se puso tan contenta la representante de la Unión Europea ahí en la conferencia de prensa que enfrente de todos los medios, enfrente de ustedes dijo, no puedo creer lo que estoy escuchando, pero ya que estoy escuchando eso, ahorita me comprometo con 23 millones de euros adicionales para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. O sea que ahora el Plan Control Territorial va a tener el dinero que habíamos asignado, más los 91 millones, si lo aprueba la Asamblea Legislativa, más 22 millones de euros que nos va a dar la cooperación de la Unión Europea, más toda la demás cooperación que está viniendo de Europa. Ahorita estuvo la canciller con el embajador de la Unión Europea precisamente haciendo un programa contra el maltrato y el abuso contra los niños y las niñas, financiado por la Unión Europea, y vienen otros proyectos también financiados por la Unión Europea, gracias a que quitamos esa corrupción que la Unión Europea descubrió, que se habían ocupado sus dineros para transferirlos a la partida secreta. En el caso de China, nosotros todavía no tenemos un viaje confirmado, no hemos confirmado viajes a China. Sin embargo, creo que ha sido una relación que ha ido evolucionando. Empezó muy mal, realmente, por lo que ustedes ya conocen de qué pasó en la administración anterior, en la campaña, etcétera. Pero es una relación que ha ido en evolución. Todavía no tengo noticias sobre eso. Vamos a esperar que continúen, estamos en conversaciones con ellos y pues cuando tengamos algo en concreto lo vamos a comunicar. Y Bolivia, sí. Bien, nosotros, cuando El Salvador debe tratar de no meterse en asuntos de otros países, al menos que sea demasiado necesario. Es decir, urgente. Se empezaran a ver, por ejemplo, cuando recuerdan hondureños que estaban siendo asesinados por el gobierno, nosotros nos pronunciamos inmediatamente. Ahorita la situación se ha calmado, entiendo que van a elecciones y pues serán los hondureños los que van a elegir al presidente. Si se diera un caso como el que se da en Venezuela, por ejemplo, pues nosotros evaluaríamos
hacer un desconocimiento como lo hemos hecho con Venezuela. Ustedes saben, por ejemplo, que no tenemos buenas relaciones con Nicaragua, pero no hemos llegado a hacer un desconocimiento porque el país debe de tratar las mejores relaciones posibles, sobre todo con países en los que nos unen tantas cosas, como el caso de Honduras, comercio, frontera, etc. Y el caso de Nicaragua, pues aunque no somos amigos del régimen de Ortega, pues tampoco queremos llegar a un desconocimiento porque hay demasiadas cosas en juego y lo que debemos de tratar es que las relaciones sean lo mejor posible dentro de la diplomacia. Cuando ya no se puede, cuando ya se rompe, como el caso de Venezuela, pues se rompe. En el caso de Bolivia, yo personalmente me sentí consternado por lo que sucedió y los reclamos del pueblo. Yo siempre trato de estar a favor del pueblo, sea de derecha o de izquierda, el gobierno me da igual. En el caso de Chile, por ejemplo, yo siempre trato de estar con el pueblo. Si el pueblo está reclamando, pues nosotros estamos con el pueblo. De eso a desconocer al presidente pues, es diferente, porque el presidente fue elegido democráticamente, nadie lo... Bueno, de hecho la que estaba en el gobierno era la Michelle Bachelet y ella le entregó el poder a Piñera. Es decir, nadie puede discutir que si, estaba en que si llegó al gobierno de manera democrática o no. Ahora, las aspiraciones de quién tenemos que estar nosotros de lado, bueno, las del pueblo chileno. Pero tenemos que mantener relaciones cordiales y diplomáticas con el gobierno de Chile, que es el gobierno que está. Igual con Bolivia. A pesar de que no nos pareció algunas cosas de las que pasaron el día de las elecciones, no hay un elemento fuerte para poder desconocer un gobierno que ahí está. Vino incluso Evo a nuestra toma de posesión, conversé con él, primera vez en mi vida que conversaba con él, hablamos de algunos proyectos que podíamos hacer en conjunto. Me duele lo que está pasando en Bolivia, lo veo, lo estamos observando, vamos a ver si escala, pero hoy por hoy no podemos desconocer al presidente de Bolivia. No le conviene a El Salvador estar en una ola de desconocimiento. Solo va a pasar en casos extremos, como el que tenemos ahí en Venezuela, y pues si se diera otro caso extremo, inclusive aquí en la región o en la vecindad, digamos, del SICA, pues igual lo haríamos, pero sería el último recurso. Antes de eso, pues, pudiéramos hacer una condena pública, dar una conferencia de prensa, hacer algo menor, digamos, más suave que expulsar a los diplomáticos y desconocer a un gobierno.